Estábamos recién adorando al Señor. Hay alabanzas que ministran el corazón, alabanzas que tocan lo más profundo de nuestro ser. Señor, te adoramos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque al verte somos transformados a tu imagen y semejanza, Señor. Al ver tu palabra, Señor, somos redargüidos, somos confrontados, Señor, y desafiados a ser como tú. Oramos, Espíritu Santo, para que tú hagas esta obra hoy en nosotros, que podamos a través de la palabra y por medio de nuestro encuentro con el rostro de Dios ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra misión o propósito como hijos de Dios es el siguiente. Primero, nuestra obligación es atraer a las personas a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego, hacer un bonito jardín aquí adentro, en la iglesia, y plantarlos para que echen raíces. Formar en cada una de estas personas nuevas que llegan, como los que se presentaron aquí hoy, el carácter de Cristo en ellos. Y equiparlos para que aprendan también a servir y vivir para adorar. Esa es nuestra misión o propósito como cristianos, como hijos de Dios. Esto mismo, en 5 palabras: atraer, plantar, discipular, servir y adorar. Uno no debiera olvidarse de esto, porque es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? Dicho de manera personal, sería: yo fui atraído a Jesús para adorarlo. Fui atraído a Jesús para ser parte de esta gran familia. Fui atraído a Jesús para ser como Él y para servir en su casa. Amén. Vamos a ilustrar este tema con la vida de Oseas y Gomer. Pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho, mucho que ver. Sabiendo cada uno de nosotros que esta es una historia de amor, ¿verdad? Pero es de un amor algo extraño. Y grafica un poco lo que es Jesucristo con la iglesia. Entonces, en primer lugar, nuestro propósito es atraer a las personas a Jesús. El gran mandato que nos dejó antes de ir al cielo lo encontramos en Marcos 16:15. Y dice: vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. Esto es atraer a la gente a Cristo. Hay otras expresiones también, como predicar el Evangelio, evangelizar, hablar de Dios, compartir acerca de Jesús. Pero a nosotros nos agrada más la expresión atraer a las personas a Jesús. Ahora, en Oseas 1:2, el Señor le da una orden a Oseas y le dice: ve y cásate con una prostituta. Yo sé que muchos van a decir: ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este tema con lo que está planteando?
Lo que en realidad Dios le dice a Oseas es que ame a una persona que no merecía ser amada. Porque ese es el amor que Él tiene por el mundo. Él ama sin condición. Y eso es evangelizar, es amar a los que son difíciles de amar, es amar a los que son indeseables, es amar a los que son problemáticos, es amar a los que son difíciles de amar, es amar a los que nos tratan mal, a los que nos ofenden. Eso es evangelizar o atraer a las personas a Cristo. Porque Él nos trajo a nosotros de una condición corrupta, a no ser que aquí hayan algunos privilegiados que han sido perfectos toda su vida. Pero Él nos trajo de lo más oscuro del mundo. Y bendito sea su nombre, porque Él es bueno. La mejor manera de atraer a la gente a Jesús es amarlos, y amarlos de verdad. Debemos preguntarnos en todo lo que hacemos, si estamos amándoles, si estamos mostrándoles a las personas nuestro amor, que realmente ellas puedan sentirse amadas. Por eso, cuando nosotros vamos en el vehículo y viene un chofer por el costado y nos encierra, nosotros empezamos a felicitarlo. ¿Empezamos a reírnos o nos enojamos? Nos enojamos. Pero la palabra nos dice y nos enseña que tenemos que amar. ¿Y es posible amar a una persona así? ¿Qué pasaría si esa persona estuviera aquí un día en medio de nosotros y nosotros le echamos unas cuantas sonrisitas de esas que se echan en los momentos en que uno está enojado? Y después los vemos aquí recibiendo al Señor. Es para tragar saliva, ¿no? Tenemos que amar, tenemos que aprender a amar, como decía, a los indeseables, a todos aquellos que nos hacen daño, a los que nos insultan. Tenemos que aprender a amar. Cristo vino a amar, vino a entregar su vida, vino a darse por cada uno de nosotros, no importando la condición en que estuviésemos. Porque eso es amar, por eso también permitimos que alguien se nos cuele en algún momento. ¿No le ha pasado a usted que estando en el supermercado de compras apurado, el tiempo apremia, y va con su carrito a la fila, ya no le queda nada, hay 6 personas en la fila, el local está lleno, y usted dice, por fin, aquí me coloco yo, y viene alguien corriendo y se mete entre medio, y usted dice, pero, ¿qué hace? ¿Se sonríe? Le dice, adelante, pase. Ya le ganó el lado, ya le molestó a su corazón. ¿Por qué? Porque estamos hechos así y debemos aprender a amar. ¿Usted amaría a una persona que imprudentemente se le mete con el carro de por medio? No, yo sé que no. Nos enojaríamos, nos molestaríamos. Pero miren qué contradicción, el Señor nos manda a amar. Y nosotros como que perdimos esa capacidad de amar ante situaciones así. Lo que buscamos es una explicación. Enojados, molestos. Dice también que estando en ese lugar no es fácil estar tranquilo cuando una persona imprudentemente se le mete por delante.
Usted está molesto, está enojado, está pensando cosas a lo mejor no agradables de esas personas. ¿A qué nos invita el Señor en ese momento? Nos invita a orar, nos invita a hablar en lengua, nos invita a cantar. Pero nosotros parece que perdimos la sensibilidad de los oídos y no escuchamos, sino que estamos enojados. No sabemos amar y Dios nos quiere llevar a amar. Él es insistente en ello. Es difícil, amados, pero eso es atraer a la gente a Cristo. Y para que eso sea posible, debemos imitar a Jesucristo como en Getsemaní. Cuando Él sabe todo lo que viene, todo el sufrimiento que viene encima de Él, todo lo que tiene que padecer, y va delante del Padre antes de enfrentar la cruz. Él dijo, por todo lo que iba a sentir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él sabía, se preparó en oración para recibir todo aquello. Entonces, antes de salir de nuestra casa, tenemos que perdonar a todos los que nos van a hacer algo ese día que salimos de casa. En realidad, espiritualmente, nosotros debemos prepararnos cuando vamos a salir de casa. Nosotros normalmente llegamos y salimos, a lo que sea, a lo que esté afuera. Pero el Señor nos dice que debemos prepararnos, que debemos orar por cada situación que vamos a vivir día a día, hora a hora. Debemos estar preparados y debemos clamar así como Jesús clamó. Señor, líbrame de todo aquello que va a perjudicar mi vida en este día. Guárdame, Señor, de todo peligro. Hay que orar, hay que saber lo que nos espera al salir de nuestras casas. Y no es que seamos fatalistas, ni mucho menos, pero espiritualmente nosotros sabemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces tenemos que estar como hijos de Dios, como cristianos, orando, intercediendo, guardando el camino de nuestros hijos desde que salen de la casa hasta su regreso. ¿Qué es lo más importante para una familia? Los hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar intercediendo por ellos. Siempre, todos los días ocurren cosas extrañas en el colegio, en el camino, en la liebre, en cualquier lugar. Hay situaciones difíciles. El otro día yo voy bajando para venir al culto. Fui a buscar a mis nietos y había un muerto en la calle, justo al frente. Lo fui a buscar para el colegio. Y había un muerto justo al frente de la casa, 5 metros. Uno no sabe con lo que se va a encontrar. Carabineros, por arriba, por abajo, era todo un atado. Y los niños lo vieron el cuerpo tirado en el suelo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de situaciones. Amén. Hay estudios que hablan de crecimiento de la iglesia. Y eso tiene que ver con personas que analizan, estudian y observan todo lo que pasa. Estos estudios han revelado que una persona que visita una iglesia por primera vez toma la decisión de permanecer o de irse de la iglesia de acuerdo a lo que ella vea y observe. Desde la entrada
la persona ya está viendo si vuelve o no vuelve, porque depende de cómo nosotros le recibamos, depende de cómo, en la medida que él vaya avanzando hacia adentro, cómo le tratamos. Si somos capaces de que aunque no lo conozcamos, saludarlo o no. Ha venido gente que ha llegado, ha entrado, ha pasado y se ha sentado en la última fila y nadie lo saluda. Pero eso pasa en otras iglesias, no acá. Tenemos que aprender a ser sensibles. Decía que toma la decisión de regresar o no. Muchos, antes de oír la predicación, en otras palabras, el menos importante de la iglesia en eso entonces es el pastor. Porque llegando a la entrada ya tomaron la decisión de volver o no. Y todo basado en la forma en la cual fueron tratados. En el caso nuestro, la toman en el momento en que son recibidos en la puerta. Decía, al vernos, al oírnos, la decisión la toman al entrar, la manera en la cual recibimos, pero también la decisión la toman al entrar a este lugar, pues ellos esperan ver amor entre nosotros y precisamente eso fue lo que Jesús dijo. La gente sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Nosotros debiéramos esforzarnos en tratar de ubicar a la gente que no es de la iglesia, a la gente nueva. Tratar de acercarnos a ellos, tratar de saludar. Hoy día había gente nueva aquí. ¿Cuántos de nosotros pusimos atención en esas personas? ¿Nos preocupamos o simplemente llegamos y pasamos? ¿Les manifestamos nuestro amor? ¿Les abrazamos? Si ellos llegan aquí en un momento en que estamos alabando, estamos adorando, y hay gente que está cantando y está con el celular. Si ellos ven esa actitud en nosotros, ¿qué ganas les van a quedar de venir a adorar al Dios que nosotros estamos adorando? Porque si ven una actitud así en nosotros, es un mal mensaje. A veces muchos de nosotros, yo me cuento también, somos algo introvertidos y a veces también nos cuesta o nos costaba saludar a la gente nueva que llegaba. Cuando hay que saludar a alguien que uno no conoce, como que se turba un poco, pero no debiera ser así. Si estamos acá y estamos viendo que hay gente nueva, tenemos que acercarnos a ellos y saludarlos. Manifestarles el amor que hemos estado recibiendo. De la forma en que hemos sido ministrados es como tenemos que nosotros ministrar a la gente nueva que llega a la iglesia. Amén. Por eso, el instrumento que Dios nos ha dado para atraer a las personas es la manifestación del amor. Amor hacia ellos,
amor hacia las personas, amor hacia Dios. Amén. Porque ¿cómo diremos que amamos a Dios si no expresamos amor hacia nuestros hermanos? Volviendo a Oseas, él dejó su casa bonita, él dejó la gente linda que vivía con él dejó a su pueblo y se fue a buscar una mujer indigna de ser amada. Pero cuando él la encontró, lo primero que hizo fue amarla, porque ese es el amor de Dios por nosotros. Amar a una prostituta. Cumplir esa orden que Dios le dio a Oseas para que se casara con esa mujer indigna. Y él obedeció y lo hizo y la amó. La amó. Lo primero que hizo fue amarla, porque ese es el amor de Dios por nosotros, decía. Con esto aclaro que el amor no es un sentimiento bonito, como erróneamente se piensa, sino que es una decisión. No es por sentimiento. Ahora, sabemos la historia, tristemente, Gomer no le fue fiel toda su vida. Yo creo que le fue infiel porque en un momento dado, dentro de su matrimonio, de su relación, a Gomer se le olvidó el precio que Oseas había pagado por ella. ¿Me están entendiendo, hermanos? Oseas había amado a una mujer indigna de ser amada. Él se casó con alguien que no tenía la aprobación de su familia. Cuando él fue a mostrarla a su casa, todos dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo se te ocurre casarte con esta mujer? Todo el mundo se levantó en contra, se cayó feo, Oseas. Él soportó el juicio de sus amigos y el juicio de sus familiares. ¿Cómo se va a casar este tipo con esta mujer? Él murió a la posibilidad de casarse con una niña de buena familia, pero a ella se le olvidó todo eso. Se le olvidó que él la eligió y se casó. Ella no se acordó de eso, y en ese mismo, esto mismo, le pasa a las personas que terminan siendo desleales a Dios. Mire qué interesante. Le pasa esto a las personas y terminan siendo desleales con Dios. Se les olvida el precio que Jesús pagó por ellos. Se les olvida se nos olvida que fuimos amados cuando ni lo merecíamos. Por esto, como dice la canción, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, llévame al lugar de nuestro encuentro, al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz, que nunca se nos olvide el precio que Jesús pagó por salvarnos. Amén. El segundo propósito, adorar a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Ese fue el propósito principal de Dios al crearnos. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, exclusivamente para mí. Y luego dice, mis alabanzas publicará. Entonces, nosotros fuimos creados para el placer de Dios. Cuando uno piensa en esto, ¡wow! Imagínense para lo que fuimos creados. Nosotros, tan insignificantes, fuimos creados para producirle placer a Dios. Es impresionante. Y es lo que dice Apocalipsis 4:11. Fuimos creados para el telema, dice griego, de Dios. En la Biblia en inglés dice, fuimos creados para el placer de Dios. En otras ponen
para la gloria de Dios. Por alguna razón en el español pusieron que fuimos creados para la voluntad de Dios. Aunque telema significa voluntad, esa palabra es demasiado escasa o demasiado distante de lo que realmente significa esta palabra en el original. Significa que fuimos creados para la bondad y para el propósito de Dios. En otras palabras, fuimos creados para adorar, que es lo que estábamos haciendo hace pocos momentos. Lo que no solo se limita a exaltar a Dios, sino también tiene que ver con disfrutar a Dios. En ese momento en que nosotros estamos alabando, adorando, también estamos disfrutando de esa presencia de Dios. Nosotros queremos que la gente busque a Dios de manera desinteresada. Entonces hemos dicho, ofrézcale a Dios sacrificio de alabanza, alábelo en medio de su prueba, alábelo sin esperar nada a cambio. Pero debido a esto, se nos ha olvidado que la adoración o la alabanza no solo beneficia a Dios, sino también a nosotros, a los que adoramos. Entonces, adorar a Dios es un beneficio mutuo. Dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer primero que Él existe. Pero el segundo, dice que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, alabanza no es solo darle a Dios, sino es recibir de parte de Él. Alabanza es disfrutar su presencia en medio de nosotros. Y eso fue lo primero que Oseas hizo. Después de conquistar a Gomer, él la disfrutó. Entonces, quiero que los casados recuerden la manera en la cual disfrutaron a su esposa cuando empezaron a salir con ella. O los que están de novios, recuerden cómo fue de hermoso eso. Cosas que hoy nos parecen tal vez no tan agradables. Pareciera que hicimos muchas cosas tontas cuando estábamos recién iniciando nuestra relación con nuestra esposa, cuando estábamos pololeando. Hicimos muchas cosas que a lo mejor eran insignificantes, pero estábamos enamorados, estábamos llenos de esa pasión, de ese deseo de estar con la persona. Cuando estábamos en el primer amor o en esa conquista, o aun cuando nos disfrutamos junto a nuestras esposas, es algo que nos encanta. Por ejemplo, salir a caminar, comer helados. Cuando uno está enamorado, hasta correr en la arena o bajo la lluvia, para uno eso es el cielo, ¿no? Ya cuando se pierde el primer amor, ya no corrimos bajo la lluvia, le decimos, apúrate vieja que me estoy mojando. Cuando se nos va pasando el amor, empezamos a cambiar nuestra forma de hablar. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el estar juntos es un disfrute y eso es tener adoración y debemos recuperar eso, ¿verdad? A veces hablamos de madurez espiritual y se nos olvida lo básico. Lo básico para nosotros es disfrutar a Dios. Amén. Gomer y Oseas hablaron acerca de sus alegrías, contaron las historias alegres de su pasado y también hablaron de sus tristezas. Lloraron juntos, pero también se rieron y empezaron a planear su vida. Y hablaron de cuántos hijos querían tener, dónde iban a vivir, cómo iría a ser la casa que ellos iban a comprar. Y una vez casados tuvieron intimidad. Pero la palabra aquí es disfrutaron. Entonces, el segundo propósito es adorar a Dios, disfrutar a Dios.
pasar tiempo con Él. Tercer propósito, plantados en la casa de Dios. Dice Oseas 1:3. Él no fue a vivir con Gomer, como se hace en estos tiempos. La gente, las parejas se juntan a vivir. No hay un compromiso de por medio. Oseas no fue a vivir con Gomer. Él se casó con ella. Yo no creo en cristianos que no están comprometidos con su iglesia. Cuando un cristiano es así, uno se siente engañado por ese tipo de personas, ya que significa que solo vienen a sacar provecho solamente. Aunque no lo merecía Gomer, Oseas igualmente se casó con ella. Y nosotros los cristianos debemos comprometernos, así como Oseas con Gomer, nosotros con la iglesia. Mi compromiso con Dios es directamente proporcional a mi compromiso con la iglesia. O en otras palabras, mi compromiso con Dios se hace evidente cuando me comprometo con su iglesia. Algunos dicen, no, usted no sabe cómo es mi vida secreta con Dios. Claro que sí, porque la iglesia es la esposa de Jesús. Entonces, ¿está usted comprometido con su iglesia? ¿Estamos comprometidos con ella? Porque si es así, el Salmo 92:12 es una promesa para usted. Dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Comprometidos, echando raíces en la casa de Dios, florecen en los atrios de nuestro Dios. Y como dicen, aún en su vejez darán frutos, seguirán dando frutos siempre, estarán vigorosos, fuertes y saludables. Ahora, para diferenciar el asistente del que está involucrado, del que está comprometido, vamos a usar una ilustración. Y me tienen que perdonar, pero la tengo que usar para entender lo que voy a compartir, ¿no? Y es la diferencia entre el huevo y el tocino. ¿La han escuchado? Para que nosotros podamos disfrutar un desayuno con huevos, ¿qué tuvo que hacer la gallina? Involucrarse, ¿no? ¿Cierto? Simplemente hizo ¡pop! Y salió el huevo. Pero para comer el tocino, ¿qué tuvo que hacer el chanchito? Tuvo que sacrificarse, ¿verdad? Esa es la diferencia entre unos cristianos y otros. Algunos se involucran con la iglesia, le dan a la iglesia su tiempo, se involucra, dicen, el jueves voy o el viernes voy a la oración. Dan sus diezmos, están en la iglesia, asisten a algunos eventos, son cristianos tipo gallinas. Pero los otros, que son los cristianos tipo marranos, chanchitos, no suena tan bonito, pero es un ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Ellos se sacrifican, dan totalmente su vida. Ellos murieron a todo por la iglesia. Entonces, esa es la clase de cristianos que están plantados en la iglesia. Y este es el tercer propósito del cristianismo. Y quiero de verdad animarles a que ustedes se comprometan con su iglesia, pero también quiero que escriban este compromiso para que cuando lo lean sientan si verdaderamente existe ese compromiso o es algo pasajero. Debemos
sacrificarnos por la iglesia. Ahora, nosotros como pastores también necesitamos saber con quién contamos. De verdad, necesitamos saber con qué clase de personas contamos. Y que no sea un ofrecimiento así como a la ligera. No me diga, pastor, cuente conmigo, porque de palabras es muy fácil decirlo, muy fácil. Hace un tiempo vino una persona y dijo, pastor, yo me comprometo. Y comenzó a hablar y yo quedé pero entusiasmadísimo. Me impactó tanto sus palabras, pero en el transcurso del tiempo algo pasó. Tuve que hacer algunos cambios, tuve que tomar algunas decisiones. Y finalmente se fue de la iglesia. Y es ahí, hermanos, donde descubrimos que la verdadera lealtad solo se ve cuando somos tentados o presionados a ser desleales. ¿Me escuchó? La verdadera lealtad solo se ve cuando somos tentados o presionados a ser desleales. Esta persona pasó una prueba que no pudo superar y fue desleal. Entonces, no es algo que se tome a la ligera. Cuando tú te comprometes, no lo haces con el hombre. Tú empeñas tu palabra delante del Señor. Ahora, hay algunos cristianos que simplemente no se quieren comprometer y a esos hermanos les llamamos cristianos de macetera. Recuerden por qué. Porque a diferencia de un cristiano que está plantado en la iglesia, que es un árbol grande y robusto, estos son cristianos de macetero. Y como son portátiles, uno los ve por todos lados. Uno va a cualquier iglesia y aparece un hermano y ahí dice, hola pastor, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Uno le responde, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, aquí estoy, de macetero. Pero también así como portátiles, también es un estorbo. Pues uno podría decir, ¿quién puso esta maceta aquí? Son cristianos que no están comprometidos y no lo hacen por la misma razón por la cual un hombre no se compromete con su novia. Así que, niñas, tomen nota. Primero, porque no son personas de palabra y un hombre que no cumple su palabra no es un hombre de verdad. Segundo, no se comprometen porque tienen una intención oculta, algo guardado por ahí. Esperan algún día aparezca una niña mejor de la que tienen. Mientras tanto, ahí la tienen a ustedes. 4, 5 años de novio y no pasa nada. Y así también hay algunos cristianos que no se comprometen con la iglesia porque están esperando que algo mejor surja. Entonces, en los primeros años, Gomer echó raíces en su relación con su esposo. Y uno echa raíces cuando sueña con el esposo o con la esposa. Cuando sueñan con la casa que quieren, cuando construyen sueños juntos, cuando plantan un jardín de rosas. Pero un día ella empezó a recordar su vida pasada. Y por alguna razón, a nosotros cuando nos da nostalgia, solo traemos al presente las cosas buenas y nos olvidamos de las malas. A ella se le olvidó el dolor y al estar ella pensando, recordando las cosas de su pasado, comenzó a sacar las raíces que había sembrado
en la relación con su esposo. De repente perdió el interés en él. Ya sus temas le parecían tontos, sin asunto. Dejó de cocinar y compró comida enlatada. Descuidó su jardín y ya sus hijos no se veían como antes. ¿Y todo por qué? Por la nostalgia. Cuarto propósito, ser como Jesús. A nosotros, Dios nos ha dado muchas herramientas para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. La confesión de pecado, la liberación, la sanidad interior, la guerra espiritual, el ayuno, leer la palabra, la alabanza, la adoración, el tener una persona a la que, entre comillas, le rendimos cuenta, a quien tiene el derecho de confrontarnos en el proceso de formación de todas estas cosas, todo esto son herramientas que Dios nos ha dado. Pero últimamente el Señor ha hecho un énfasis en la herramienta más poderosa que Él nos ha dado para ser transformados como Jesús, y es la adoración. Es sentarnos a los pies de Jesús, como lo hizo María. El sentir al Santo de los Santos y simplemente contemplar su gloria. En Éxodo 33:3, versión Reina Valera, dice: Moisés le dijo a Dios: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Te ruego que me muestres el camino para llegar a donde tú estás, porque yo quiero conocerte. Porque conocer a Dios, como cantamos aquí, es amarlo, pero también conocerlo es ser transformado a su imagen y semejanza. En el Salmo 15, en cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay un principio bíblico y es el siguiente. Nosotros, amados hermanos, somos lo que adoramos. Si usted adora el pecado, usted se vuelve pecador. Si usted adora el dinero, se vuelve una persona materialista. Si usted adora a Dios, usted empieza a ser transformado como lo que Él es. Segunda de Corintios 3:16 dice: cuando alguien se vuelve a Dios en adoración, el velo es quitado. Cuando una persona recibe a Jesús, en ese momento, el velo que impedía que esa persona tuviese un encuentro con Dios es quitado. Pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando usted conoce a Dios, viene esa libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad de los malos hábitos. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Amén. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace cada vez más y más parecidos a Él. En la medida que somos transformados a su gloriosa imagen, vamos viendo y vamos conociendo lo que Dios está colocando en nosotros. Somos transformados a su gloriosa imagen. Amén.
Pero Gomer, en lugar de pensar en su amado, en lugar de admirar a su esposo, en lugar de pasar tiempo con él en la intimidad, ella se puso a pensar y a adorar a sus amores del pasado. Y por eso terminó alejándose de su esposo. Quinto propósito, servir en la casa de Dios. Si hay algo que nos ayuda a nosotros a echar raíces en la casa de Dios, es el servicio. Los más comprometidos con la iglesia son los servidores. No solo eso, los que más comprometidos están en la iglesia son los que a lo mejor les va en la vida. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, lo que tiene que hacer es comprometerse con los asuntos de Dios. Porque si usted hace eso, le aseguro que Él se compromete en los asuntos suyos. El peor error que muchos han cometido en la iglesia es dejar de servir. Cuando se oye que una pareja quiere tomar un tiempo de descanso porque quieren dedicarse tiempo el uno al otro, quieren dejar tiempo a los hijos, están en peligro, tienen que cuidarse, hay que decir que no. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja de servir, empieza a sacar la raíz de la iglesia y empieza a alejarse de Dios. Ahora, diferente sería si ellos dijeran, queremos dejar un poco el servicio porque queremos dedicarle tiempo a Dios. Esa es otra historia, es otra cosa. Pero si ese fuera el caso, espero verles en la oración del viernes, espero verles metidos adorando al Señor. No queremos tomarnos un descanso para dedicarle más tiempo al trabajo, a la universidad o a lo que sea. Hay que tener cuidado en eso, porque desarraigamos las raíces de la iglesia. La otra preocupación es que hay algunos que están sirviendo y sirviendo y sirviendo tanto que ya no aman a Dios, aman el servicio. Se van al otro extremo. Ya no disfrutan de la presencia de Dios. Y yo creo que esa fue una de las cosas que le pasó a Gomer. Ella estaba acostumbrada a amar por plata. Y debido a eso, en su mentalidad, ella creía que tenía que esforzarse para merecer el amor de su esposo. Ella creía en los esfuerzos humanos, en el desempeño como esposa, en hacer las cosas bien. Y al llegar a ese lugar, se le olvidó disfrutar a su esposo. Esto mismo le está pasando a algunos hermanos cristianos. Están haciendo su servicio para comprar a Dios. Están haciendo su servicio como una forma de pagarle a Dios un favor. Y así no es como funciona el Señor. Un día, entrando a la iglesia, había una persona sirviendo. Y cuando uno los ve, realmente los admira. Porque eso es lo que uno siente cuando llega a este lugar y ve a los hermanos trabajando, colocando todo esto que está aquí delante de ustedes, esforzándose, llegando primeros que nadie. Ellos despiertan admiración, porque es un trabajo que lo hacen en forma voluntaria. Y es hermoso verles así. Pero de repente hay alguien, alguna persona, que tú estás viendo, que está trabajando, pero no está bien, no está contenta haciendo lo que está haciendo. Ya es una carga para ella. Cuando uno pasa al lado de ella, puede percibir. Y el Señor le habla a uno y le dice, esa persona es como Marta.
Y la historia donde se nos relata lo que pasó con Marta está en Lucas 10:38. Dice que cuando Jesús llegó a cierta aldea, Marta le recibió en su casa. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y el verso 39 dice que María se sentó a los pies de Jesús y de ahí no la sacó nadie. Se sentó a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba muy afanada, muy preocupada, distraída con los preparativos para la gran cena. Y entonces se acercó a Jesús y le dijo: ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dígale que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, apreciada Marta, estás preocupada e inquieta con todos los detalles, pero hay una sola cosa por lo que vale la pena ocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. María descubrió que estar a los pies de Jesús y disfrutar de su presencia es algo que nadie nos puede quitar. Amén. Y eso es algo en lo que Dios nos ha hecho pensar mucho. Nos ha hecho énfasis últimamente, y es que tenemos que volver a nuestro primer amor. Somos los mejores servidores del mundo quizás, y Él lo dice en Apocalipsis 2:2. Dice: conozco tus obras, conozco tu duro trabajo y tu perseverancia, y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sin embargo, dice el verso 4, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos creen que verdaderamente hemos dejado atrás nuestro primer amor? Yo creo que muchos de nosotros dejaron atrás ese amor. Quiero pedirles que cierren sus ojos, porque de los 5 propósitos del cristianismo, el más importante y el que debe estar incluido en todas las cosas que hacemos es nuestro amor por Dios, nuestra adoración. Cuando la gente nos ve adorar, se va a sentir atraída al Dios que adoramos. Cuando adoramos a Dios, queremos estar involucrados en su casa. Cuando adoramos a Dios, queremos ser transformados a su imagen y semejanza. Disfrutamos de su presencia. Nuestro servicio no es una carga, es un placer. Vamos a orar. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos dejado nuestro primer amor. Te pedimos perdón, Señor, porque no adoramos como lo hacíamos al comienzo. Hemos añorado quizás las cosas del pasado, los amores del pasado. Hemos recordado, tal vez, Señor, la comida de Egipto. Se nos olvidó amarte a ti. Te pedimos perdón, Señor, porque se nos olvidó el precio que pagaste en esa cruz. Se nos olvidó el sacrificio. Se nos olvidó la humillación. Se nos olvidó todo lo que hiciste por nosotros. Nos volvimos activistas, Señor. Tratamos, Señor, incluso cambiar con nuestros esfuerzos humanos. Pero en esta tarde, Señor, queremos volver al lugar de nuestra amistad. Queremos volver al lugar
de nuestro encuentro contigo. Queremos volver, Señor, a la cruz y darte gracias. También queremos entrar al Santo de los Santos. Ayúdanos, Señor, a encontrar el camino hacia ti. Llévanos, Señor, a ese lugar de intimidad contigo, a ese lugar de encuentro, Señor, con tu gloria, con tu presencia. Enséñame, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Transformarme, Señor, a tu imagen y semejanza. Como decía Moisés, Señor, enséñame, Señor, a ver tu gloria, de gloria en gloria. Te veo, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, llévame a tu
Señor, muchas gracias.